Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. El Salmo 22 es un salmo de lamento que comienza con palabras que desgarran el corazón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como otros salmos de lamento, la voz del salmista deja ver lo alejado que le parece Dios, lo terrible del dolor y la opresión que sufre, sin sentir la cercanía y la presencia de Dios. Pero asimismo, el rey David, quien sufre una situación desesperada, pone freno a su parlamento y anuncia las verdades eternas acerca del Señor, el carácter santo del Dios de sus padres. Tú eres santo, y agrega que la fidelidad de Dios la han conocido sus antepasados. Tal vez se refería a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. También el pueblo de Israel mismo, escogido de Dios, quien por mano de Moisés salió libre de la esclavitud en Egipto. Vuelve entonces el salmista a describir el grado de bajeza y humillación que sufre y se compara él mismo a un gusano. Me pregunto si estas palabras cantadas por el mismo pueblo de Israel cuando entonaban sus canciones en el templo y eran guiados para alabar al gran Señor, habrán resonado en las mentes de aquellos que se burlaban de Jesús y le gritaban que se encomiende al Señor, que Él lo libre, al momento en que Jesús mismo se encomienda a su Padre. El rey David retoma sus palabras reconociendo que el Dios, quien lo conoció en el vientre materno, es el Dios suyo desde antes aún de su nacimiento. Sin lugar a dudas, Dios nos escogió a ti y a mí antes de la fundación del mundo y nos conoce, y ninguno le será quitado de su mano. La angustia sufrida por David le recuerda la fuerza y la rudeza de los toros más fuertes de Israel, los de Basán. Y así mismo pareció que Jesús recibió el escarnio, la burla, los golpes y los latigazos de sus enemigos, como si los toros le rodearan. Él describe en este salmo profético cómo Jesús derramó su vida por nosotros. Nadie se la quitó, sino que Él mismo la dio en rescate por muchos. Su dolor no fue tan solo el físico que describe tan gráficamente al exclamar desde la cruz, «Tengo sed», sino que describe un dolor aún más profundo, el abandono mismo del Señor, el Señor Dios, con quien siempre han sido uno. Este salmo nos muestra la forma osada, burlesca y cruel como le hablaban sus carceleros, los detractores, sus enemigos encarnizados. ¿Se habrán dado cuenta aquellos que miraban cómo echaron suerte sobre sus vestiduras los soldados que esto estaba ya escrito? Una vez más, el salmista nos recuerda que es Dios el único que puede librarlo de la muerte, de la boca del león y del cuerno de los búfalos. Pero a Jesús no lo libró su Padre. Él recibió sobre sí toda la humillación, el maltrato, los golpes y los azotes que tú y yo debimos sufrir por causa de nuestro pecado. Y Él no emitió palabra alguna. Su vida entera fue derramada, como así también su sangre, en pago por nuestro pecado. El castigo para alcanzar la paz con Dios lo recibió Él sin demora para darnos a nosotros esa paz. Su clamor
fue escuchado en el cielo, pero no fue librado por amor de su pueblo Israel, para ganar a muchos hermanos. Él siempre, así como David, testificó en la asamblea de los creyentes, nunca se retractó, sino que dio su vida voluntariamente para luego volverla a tomar, y así lo anunció a sus discípulos. Como si hablase por el Hijo Eterno, el salmista profetiza acerca de él. El rey recuerda las veces que ha dedicado sus alabanzas, llevando consigo a todo el pueblo, dando loas ante la congregación reunida para dar gloria y alabar el nombre del Señor, que los liberó, que los sacó de Egipto. Fue el mismo salmista quien dirigió las alabanzas al Rey verdadero, animando a sus hermanos a glorificarlo, tanto el pobre en espíritu como el que busca a Dios con todo su corazón. Sabemos que al final será que de todos los confines de la tierra vendrán los escogidos del Señor, y serán reunidos todos, y a una sola voz cantarán y reconocerán la magnificencia del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que nos liberó del dominio y la esclavitud al pecado, el que gobierna toda la tierra y el universo. Todos seremos saciados por el Señor, quien alimenta a su pueblo. Vendrán de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo a darle alabanza, porque es gracias a que Dios le volteó la cara a Jesús, quien cargaba nuestro pecado. El Señor mismo, el Dios de los ejércitos, nos abrazará de frente con sus brazos eternos. Su justicia, esto es, la conseguida por el sacrificio de Cristo mismo, quien saldó la deuda completa para lograr nuestra liberación, permite a cada creyente estar en completa paz con Dios, quien ya sació en su Hijo el pago total de el costo del pecado. Y es el salmista que anuncia a otros una justicia que no es nuestra, sino una otorgada gratuitamente por uno que recibió la copa completa de la ira de Dios por el pecado del mundo, en favor de sus hermanos. Es porque Dios le dio la espalda a su único Hijo, Jesús, que nosotros nunca seremos ignorados por nuestro Dios, que es el Dios que siempre responde, que siempre estará a nuestro lado, aun cuando nosotros no lo sepamos o no lo sintamos. Él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado. ¡Qué magnífica canción! ¡Qué maravillosas promesas! Es su grito de angustia, el de Jesús mismo, que permite a la congregación de los justos enunciar un canto de alabanza al nombre de nuestro gran Dios. Anunciémoslo en los montes, gritémoslo en las montañas, digámoslo a nuestros hijos y a todos los que vendrán después de ellos. Amén. Jesús cumplió con su muerte los requisitos necesarios para cubrir nuestro pecado. Alabémoslo en la congregación de los justos.